Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al Rincón del Motor. Se fue el primer gran premio con formato sprint de la temporada. Ganó Red Bull, 1-2 de Red Bull en tierra de Ferrari. Parecía que íbamos a tener un duelo a muerte por la victoria entre Leclerc y Verstappen, o entre Red Bull Ferrari, cualquiera de los pilotos que fueran. Y finalmente terminó siendo un día desastroso para la escudería italiana y un fin de semana redondo para Red Bull, que se llevó casi el máximo de puntos posible de este fin de semana, con un primer y tercer lugar en la carrera sprint, un primero y segundo lugar en la carrera principal y la vuelta rápida de Max Verstappen. Por cierto, Grand Slam de Max Verstappen. La, la carrera pasada Leclerc hizo Grand Slam en Australia y esta vez fue el turno de Verstappen en Imola. Carrera eh, no tan entretenida, pero que sin duda alguna tuvo acción en las primeras vueltas y en el momento en que todos entraron a pits, porque recordemos que la carrera inició con piso mojado y poco a poco la pista se fue secando. Se esperaba que hubiera lluvia y por eso todos los equipos estaban aguantando con los intermedios esperando a que llegara la lluvia. Sin embargo, nunca llegó. Sabemos que en Fórmula 1 cuando dicen va a llover en 15 minutos, pasan 5 minutos y siguen diciendo que va a llover en 15 minutos y así sucesivamente, podemos asumir que ya no va a llover y eso fue lo que sucedió y finalmente terminó siendo una carrera ya con piso seco en dos terceras partes de la carrera prácticamente. Vamos a repasar la carrera de los primeros 10 lugares. Sabemos perfectamente que el ganador fue Max Verstappen. Max Verstappen que, como ya lo dije, sumó un Grand Slam y pues esto implica liderar de inicio a fin el Gran Premio. Prácticamente no tuvo rival Max Verstappen desde la largada, mantuvo a raya a Leclerc. Bueno, de hecho Leclerc tuvo una mala salida y desde ese momento la arrancada en que los dos Red Bull tomaron las primeras dos posiciones para Max Verstappen fue simplemente mantenerse en pista, imprimir el ritmo necesario, administrar los neumáticos e ir hasta el final de la carrera. Nada, nada desafiante vaya. Quizás sí por las condiciones climáticas y las condiciones de pista, pero nada desafiante en cuestión de batallas en pista. Esta vez no tuvimos una batalla por el liderato como la tuvimos en las otras tres carreras anteriores, al menos en un punto de la carrera. Esta vez ningún, ninguna batalla por el liderato. Verstappen que se lleva también la vuelta rápida. Repito, no hay mucho que decir, ni siquiera podemos hablar de un error por ahí de Verstappen. Quizá lo que podríamos recalcar del fin de semana de Max es que en la carrera sprint arrancó en la pole position, pero perdió posición con Leclerc en la largada, pero más adelante, al final de la carrera, Ferrari sufrió con los neumáticos y Verstappen se lanzó al ataque y pudo terminar la carrera sprint en el primer lugar. Entonces, Verstappen primero en la clasificación del viernes, primero en la carrera sprint, primero en carrera y vuelta rápida y lideró todas las vueltas. Faltó liderar todas las vueltas de la carrera sprint porque eso no lo logró, pero si no tendríamos que estar hablando de un nuevo logro en la Fórmula 1, ¿no? Hacer pole en clasificación del viernes, ganar sprint de principio a fin y ganar la carrera principal de principio a fin. Eso todavía no se ha visto y quién sabe qué nombre le den si es que alguien llega a conseguirlo. Pero bueno, fin de semana redondo para Verstappen. Se recupera en el campeonato de pilotos. Todavía está a una buena distancia de puntos de Charles Leclerc. Eso lo veremos más adelante, la clasificación de pilotos. Pero retoma confianza y es importante destacar que Verstappen hasta este momento ha terminado dos carreras y las dos carreras las ha ganado. Las otras dos que no ganó fue porque abandonó, ¿no? Entonces
Dato curioso ahí, efectividad del 100% prácticamente para el piloto neerlandés. Y vamos con el segundo lugar, Checo Pérez. Checo Pérez que hizo un buen fin de semana, se vio afectado el viernes en la clasificación por las banderas rojas provocadas por Magnussen y Norris, que no le permitieron mejorar su tiempo y lo condenaron a partir séptimo en la carrera sprint. Sin embargo, se vio en la carrera sprint que rebasar no era tan difícil en este circuito con esta nueva reglamentación y con ayuda del DRS. Rebasar era relativamente fácil y más teniendo un Red Bull que Ferrari y Red Bull están un escalón muy por encima de los demás equipos, entonces con ese monoplaza no hubo problema para Checo Pérez y logró recuperarse de arrancar séptimo a terminar tercero en la carrera sprint y posteriormente en la carrera principal del domingo eh, tuvo una buena salida, mientras que lo que ya comentaba, Leclerc se quedó. Entonces Checo inmediatamente, unos metros después de la arrancada, toma la segunda posición y a partir de ahí su carrera, la principal complicación o el principal desafío era mantener a raya a Charles Leclerc. Por unos momentos la diferencia estuvo en los 2 segundos, en el primer stint con intermedios, de repente se cerraba un poquito la brecha y en el momento en que llega el, en el que llegan las paradas en pits para Checo, el primero de los primeros tres en poner neumáticos de seco, pone neumáticos medios e inmediatamente a la vuelta siguiente para Charles Leclerc y, oh sorpresa, Leclerc ganó posición después de esas paradas en pits. Sin embargo, cuando Leclerc salió de pits y Checo iba por detrás, Leclerc tenía las llantas frías y Checo Pérez ya las había hecho entrar en temperatura con el giro que ya había dado y rápidamente recuperó la posición. Muy importante para Checo haber hecho esto porque el recuperar la posición en ese momento pues permitió mantener su posición, digamos, original. Tal vez si no hubiera conseguido el rebase inmediatamente, Leclerc habría logrado meter en temperatura las gomas y se habría complicado para Checo el rebasar al monegasco. Después de esto, tuvo por ahí la oportunidad de ir ampliando la diferencia este Checo Pérez hasta el segundo y medio, 2 segundos, pero tuvo un error en la chicana del circuito y pues ahí tuvo que irse por el pasto y perdió la diferencia que había abierto respecto a Leclerc y en ese momento Leclerc volvió a atacarlo, sin embargo no tuvo éxito. eh, Otra vez Checo volvió a abrir la diferencia a los 2 segundos y medio, 3 segundos. Y pues hasta ahí todo tranquilo. Parecía que Checo se quedaba con la segunda posición ya sin sobresaltos y nada, que nada iba a cambiar hasta el final de la carrera. Sin embargo, Leclerc decide entrar a pits para poner neumáticos blandos y tratar de atacar a Checo hacia la parte final de la carrera y en Red Bull respondieron igual, haciendo parar a Checo Pérez. Fue un efecto dominó. Checo Pérez paró, puso blandos y también lo hizo Max Verstappen, que bueno, él tenía una diferencia al frente y no le afectaba en nada. Y esta vez, después de las paradas de ambos, de Leclerc y de Checo, no hubo cambio de posiciones como en la primera ocasión. Leclerc se quedó atrás, pero pues en este momento con los neumáticos blandos y a unas vueltas del final, a 10 vueltas, un poquito más, poquito menos del final, Leclerc empezó a presionar y apretar para tratar de ir por ese segundo lugar. Y pues Leclerc se equivoca en la misma chicana en que Checo se fue largo. Leclerc atacó mucho ese piano, probablemente todavía estaba mojado, perdió adherencia, saltó, se despegó el auto por completo del piso y hizo un trompo Leclerc. Rozó, bueno, no rozó,
tocó ligeramente la barrera de neumáticos y afortunadamente para él, para Charles Leclerc, pudo continuar en la carrera. Solamente perdió el deflector izquierdo del alerón delantero y en ese momento pues Checo ya se liberó de la presión. Tal vez forzó el error de Leclerc al, al defender de manera impecable y forzar al monegasco a buscar los límites para tratar de quitarle la posición a Checo. Y pues ahí terminó la carrera de Leclerc prácticamente, o la esperanza de conseguir un mejor resultado. Em, entonces, desde ese momento Checo tranquilito al segundo lugar, sin complicaciones, y pues de Leclerc no hay realmente mucho que decir, además de lo que ya se comentó. En la largada tuvo un mal arranque, fue superado por Norris unas vueltas más adelante, sabiendo que era importante recuperar la posición con Lando Norris, porque si no se iba a quedar atorado ahí atrás. Logra el rebase, recupera la posición, se coloca en tercer puesto y pues ahí empezó este jueguito o esta disputa de posición o la caza de Checo Pérez, que terminó en ese trompo. Leclerc, cuando eh, sale de pits, porque tuvo que entrar a pits después del trompo para cambiar el alerón delantero, sale a pista en la 9ª posición, pero el buen ritmo del Ferrari y el estar con neumáticos blandos le permitió adelantar a Magnussen, a Vettel y a Tsunoda. Con eso Leclerc logró reponerse y quedar en la 6ª posición. Entonces hasta ahí vamos repasando la carrera. Primero Verstappen, segundo Checo, Leclerc sexto, pero era importante mencionarlo en estos momentos para entender la carrera. Y el que heredó la 3ª posición, que tuvo una carrera sin sobresaltos y al final se encontró con ese golpe, tuvo ese golpe de suerte, pues fue Lando Norris, que el año pasado fue tercero en Imola y este año repite ese mismo resultado, tercero. Em, una carrera sin sobresaltos, repito, para Lando Norris. Al principio aprovechó esa mala salida de Leclerc y tomó la 3ª posición, pero realmente el McLaren no tenía ritmo para contener al Ferrari y pues unas pocas vueltas después Leclerc recupera la posición con Lando, Lando cae al 4º lugar y ahí se mantiene a lo largo de toda la carrera. Solo tuvo por ahí un cambio de posición cuando Leclerc hace su segunda parada en pits, cuando puso el neumático blando para ir a atacar a Checo. En ese momento Leclerc salió atrás de Norris, pero inmediatamente Leclerc le vuelve a ganar la posición a Lando Norris, que pues evidentemente iba con otra estrategia de ya llevar los neumáticos medios hasta el final de la carrera. Y Norris pues simplemente se mantuvo ahí, mantuvo su ritmo y se encontró con ese error de Charles Leclerc y lo capitalizó la oportunidad y con eso se subió al podio el piloto británico. Repito, el año pasado lo hizo en Imola y este año lo vuelve a hacer. Entonces Norris tuvo un golpe de suerte, pero también demuestra que la recuperación de McLaren es real y hay ritmo en ese McLaren, a pesar de en la primera carrera de la temporada en Bahrein haber estado perdidos completamente fuera de la lucha por los puntos. Pues en Australia ya vimos una seria recuperación de McLaren y pues esta vez con este tercer lugar de Norris pues queda demostrado que McLaren está de regreso a donde terminó el año pasado, vaya, y de ahí solo van a tratar de ir hacia adelante para tratar de pelear con Red Bull y con Ferrari, aunque eso se ve bastante difícil. Cuarto lugar, George Russell. Y yo no entiendo cómo es que
George Russell puede hacer estos milagros con el Mercedes. De alguna manera ha tenido suerte y ha tenido el ritmo para aprovechar las oportunidades, Russell, y por el momento se posiciona como el referente en Mercedes, como el piloto número uno, vaya, aunque no sea así el estatus, eh, por desempeño actualmente y por puntos. George Russell está mucho mejor que Lewis Hamilton. George Russell ha terminado las 4 carreras de la temporada en el top 5. Es el único piloto que lo ha logrado, ni siquiera Charles Leclerc, porque esta vez quedó en sexto lugar. Entonces, George Russell, excelente. Realmente fue en la arrancada donde ganó más posiciones. Prácticamente de haber arrancado en el lugar 11, al final de la primera vuelta ya se encontraba en el sexto lugar. A partir de ahí, pues empieza la caza de Kevin Magnussen en el Haas y George Russell alrededor de la vuelta 11 logra el sobrepaso en la recta principal eh, a Kevin Magnussen y ocupa el quinto lugar en la carrera. A partir de ahí, pues fue eh, bastante constante George Russell, sin ganar ni perder posiciones, después de las paradas en pits, todo igual, hasta que llegó el último tercio de la carrera, en que Bottas estaba en el quinto lugar por detrás, perdón, en el sexto, en ese momento Russell era quinto y, y Bottas era sexto, y Bottas le empieza a presionar. Hubo momentos en que parecía que Bottas podía lograr el rebase sobre Russell, no lo logró y al final pues ambos, tanto Russell como Bottas, se vieron beneficiados por el trompo de Leclerc y pues de ser Russell y Bottas quinto y sexto, pues terminan siendo cuarto y quinto lugar, gracias a ese golpe de suerte que benefició a varios. Al final fue poquita la diferencia entre Bottas y Russell. Bottas lo intentó hasta el final, sin embargo Russell lo mantuvo a raya y aún con el DRS pues eh, buena defensa del piloto británico que, repito, ha tenido actuaciones verdaderamente excepcionales en estas primeras carreras de la temporada y me parece que está llevando el Mercedes a posiciones que no le corresponden y está haciendo milagros, vaya. Mantiene ahí a Mercedes en las posiciones en la parte alta de la tabla en el campeonato de constructores. Como ya decíamos, el sexto lugar fue Valtteri Bottas. Valtteri Bottas que arrancó en el séptimo lugar. Así como Russell, también él rebasó a Kevin Magnussen y en ese momento ocupó el sexto lugar. Ya decíamos que presionó Bottas a Russell hasta el final y finalmente con ese lugar, con esos lugares que perdió Leclerc, pues Bottas ascendió al quinto puesto. Destacar que Bottas no perdió posiciones después de las paradas de pits, a pesar de que su parada de pits fue muy, muy, muy larga. Tuvieron ahí problemas con la llanta delantera derecha, no entraba, no podían apretarla y pasaron unos cuantos segundos hasta que liberaron a Bottas y parecía que en ese momento podía perder algunas posiciones, pero la diferencia respecto al que había sacado antes de la parada en pits a los pilotos que estaban por detrás, pues permitió que no perdiera posiciones. Entonces, ahí vamos. Sexto lugar, como ya habíamos comentado, Charles Leclerc, que logró recuperar 3 posiciones tras parar en pits para cambiar el alerón delantero. Y séptimo lugar, Yuki Tsunoda. Yuki Tsunoda que hizo una buena carrera, la verdad, un buen resultado para el piloto japonés y fue digamos, el animador de la última parte de la carrera, además de esa batalla de Leclerc con Checo. Tsunoda que logró ganar 2 posiciones en los últimos compases de la carrera,
superó a Kevin Magnussen, superó a Vettel, tuvo por ahí un duelo bastante cercano con Lance Stroll, creo que fue de lo mejor que vimos en la carrera, rumbo a la antepenúltima curva del circuito, en esa bajada, en esa frenada, ahí estuvieron lado a lado Stroll y Vettel, perdón, Stroll y Tsunoda, y por poco se tocan. Tsunoda en la primera parte de la carrera estuvo por ahí frenado en uno de los trenecitos, me parece que detrás de Vettel o detrás de Lance Stroll, de uno de los Aston Martin, pero hacia el final de la carrera tuvo buen ritmo y de terminar posiblemente en el noveno, décimo lugar, pues logró ganar unas posiciones y terminó séptimo. Buen cierre de carrera del piloto japonés. Raro ver a Tsunoda por encima de Gasly, pero bueno, así sucedió en este Gran Premio de la Emilia-Romagna. Tuvimos después en el octavo lugar a Sebastian Vettel. Vettel que me sorprende, me sorprende para bien Aston Martin, porque tuvo a sus dos pilotos sumando puntos, primera vez en la temporada que Aston Martin suma puntos, ya le hacía falta y no se veía realmente que pudiera lograrlo en estos grandes premios después de sus malas actuaciones en las carreras pasadas. Sin embargo, aquí sorprende porque tuvieron buen ritmo. O sea, realmente esa octava posición de Vettel y esa décima posición de Stroll no fueron circunstanciales. Eh, Hubo buen ritmo de ambos pilotos, de Aston Martin, y desde el viernes consiguió Vettel un buen resultado en la clasificación, tal vez ayudado por la suerte de las banderas rojas, pero en la carrera sprint también tuvo una buena posición Vettel y finalmente lo capitalizó en la carrera del domingo, terminando en la octava posición. Buena carrera de Vettel. Realmente creo que no hubo mucha acción en cuanto a rebases, tanto de Vettel a otros pilotos como de otros pilotos a Vettel. Eh, por ahí quizá nada más en la arrancada a Fernando Alonso, después de que Fernando Alonso tuviera ese problemita que terminó provocando su abandono, pero carrera de Vettel eh, más o menos lineal en cuestión de posición. Sí estuvo por ahí formando un trenecito o siendo parte de un trenecito, pero no, pero sin intercambiar posiciones, vaya. Noveno lugar, Kevin Magnussen. Suma puntos el piloto de Haas otra vez. Carrera en que estuvo en un momento en la quinta posición, pero fue perdiendo terreno progresivamente. Primero perdió posición con George Russell, después perdió posición con Valtteri Bottas y pues ya hacia el final de la carrera también perdió posiciones con Tsunoda y con Vettel. Eh, en pista la perdió con Tsunoda y con Vettel no recuerdo bien si fue... No, sí, también fue en pista. Ujú. Entonces, eh, por ahí fue de más a menos el Haas después de haber tenido un buen resultado en la carrera sprint. Sin embargo, pues sigue siendo un buen resultado para el equipo Haas, que si no mal recuerdo, la última carrera no sumó puntos, no estoy seguro. Finalmente, como ya habíamos comentado, el top 10 lo cerró Lance Stroll. Ya comentábamos que los Aston Martin tuvieron buen ritmo y pues buen fin de semana para ellos. Lugar 11, vamos con los demás. Lugar 11 Alex Albon, lugar 12 Pierre Gasly, 13 Lewis Hamilton, 14 Ocon que quedó por delante de Gasly y de Hamilton. Sin embargo, recibió penalización por unsafe release. Recordemos en la parada de pits que casi se toca con Hamilton en pit lane. Entonces, por la sanción de ser 12 pasó al lugar 14. Gasly atoró a Hamilton prácticamente en 3/4 de la carrera. Después de las detenciones en pits, Hamilton perdió unos cuantos lugares.
con Gasly, con Albon, con Ocon, y fue un calvario esta carrera para el 7 veces campeón del mundo. Lo que decía, Hamilton quedó atorado atrás de Gasly en un trenecito por ahí de DRS y tal vez eso complicó aún más el adelantamiento, pero fue la imagen de la carrera. Yo creo que Lewis Hamilton soñó y seguirá soñando con la parte trasera del Alfa Tauri de Pierre Gasly, porque es lo que vio durante toda la carrera desde que pasaron las detenciones en pits. O sea, todo el tiempo a un segundo o a menos de un segundo intentando cada vuelta el rebase y nada más no pudo, no lo logró el piloto británico que está en estas carreras un pasito por detrás de George Russell. Entonces, veremos qué pasa con Hamilton, si puede descifrar ese monoplaza y veremos qué tal se puede adaptar. Recordemos que Hamilton no está acostumbrado a esto, está acostumbrado a estar peleando por los primeros lugares. Tal vez eso es una complicación para él, ¿no? El no estar acostumbrado a estar en el tráfico o vaya en la zona media, en la mezcla. 14 Ocon, ya decíamos que bajó por la penalización. Lugar 15 Guan Yu Zhou, 16 Latifi, 17 Schumacher y 18 Daniel Ricciardo. Tanto Schumacher como Daniel Ricciardo, su carrera se murió desde los incidentes en la primera curva. Aquí hablar del incidente de Carlos Sainz con Daniel Ricciardo, en el cual me parece que la culpa la tuvo Ricciardo. Los dos doblan lado a lado en la primera curva, en la primera vuelta, en la primera curva. Sainz deja espacio para Daniel Ricciardo. Recordemos que Sainz no había arrancado muy bien y por eso Ricciardo se le puso a la par. Pero Sainz dejó espacio al interior de la curva para Ricciardo y Ricciardo atacó un poco de más el bordillo y al estar mojado pues perdió un poco el control del monoplaza, se fue más hacia afuera, tocó a Sainz y al final el que tuvo la mala suerte fue Carlos Sainz porque quedó atrapado en la leca, prácticamente lo mismo que le pasó en Australia, solo que en Australia fue solito Sainz y esta vez fue obra de Daniel Ricciardo y Daniel Ricciardo que fue quien provocó digamos el incidente pues pudo continuar en la carrera pero a partir de ahí su carrera se arruinó, su estrategia fue medio rara, fue el primero en poner neumáticos de seco pero puso medios y esos no le iban a llegar hasta el final, puso duros y después creo que otra vez paró y hasta puso blandos. Bueno, fue prácticamente una carrera nada más para recolectar datos para McLaren. Y Mick Schumacher, que no se vio involucrado en este incidente de Carlos Sainz y de Daniel Ricciardo, pero que perdió el control después de esa curva 1-2. Hizo un trompo y pues ahí de arrancar en 10ª posición pues cayó hasta el fondo del orden y ya no pudo recuperar durante toda la carrera. Entonces pues con el único que no perdió lugar Mick Schumacher fue con Daniel Ricciardo. Y aquí el otro perjudicado que también tuvo que abandonar además de Carlos Sainz fue Fernando Alonso, que en ese trompo de Mick Schumacher alcanzó a rozar, pero ligeramente, muy ligeramente con su llanta trasera izquierda el pontón del lado derecho de Fernando Alonso y quizá esto generó una fisura que con el paso de las vueltas pues provocó que se desprendiera buena parte del pontón derecho del auto de Fernando Alonso, un pedazo bastante grande que justo voló cuando Hamilton iba a superar al español y pues el daño era lo suficientemente grande
para qué significó el retiro de Fernando Alonso del Gran Premio. Fernando Alonso que no ha tenido buena suerte esta temporada y en el arranque de la temporada pues ha sido ampliamente superado por su compañero de equipo Esteban Ocon. Se vio que después de la arrancada Alonso empezó a perder lugares progresivamente y fue por esta razón que ya comentábamos. Y bueno, así los resultados del Gran Premio de la Emilia Romagna, un fin de semana que nos dio una carrera buena a secas y por fin una buena carrera de sprint con lucha por el liderato hasta las últimas vueltas. Creo que eso es lo que podemos destacar de este fin de semana en Imola. ¿Cómo queda el campeonato de pilotos? Primer lugar Charles Leclerc, 86 puntos. Segundo lugar Max Verstappen, 59 puntos. Diferencia de 27 puntos entre ambos. Es decir, aún si Charles Leclerc no sumara puntos en Miami y Verstappen ganara e hiciera la vuelta rápida, Charles Leclerc seguiría siendo líder del campeonato. Tercer lugar, Checo Pérez con 54 puntos. Cuarto, se mantiene ahí George Russell, 49 puntos. Carlos Sainz es quinto lugar con 38 puntos. Lando Norris, sexto, 35 puntos. Hamilton, séptimo, 28 unidades. Bottas con 24 puntos es octavo. Noveno lugar, Esteban Ocon con 20 puntos. Y cerrando el top 10, Kevin Magnussen con 15 puntos. Y vamos al campeonato de constructores donde Ferrari mantiene el liderato con 124 puntos, pero por detrás Red Bull se acercó, pero como rayo, después de estar muchos puntos por debajo de Ferrari hasta el Gran Premio pasado, pues ahora Red Bull tiene 113 puntos, solamente está 11 puntos por debajo de Ferrari y esto como ya comentábamos gracias a que se logró el 1-2 en carrera con la vuelta rápida de Verstappen y en la carrera sprint fue un 1-3 para la escudería austríaca, o sea, para la máxima suma de puntos solo faltó un puntito si es que Checo hubiera quedado en segundo lugar en la carrera sprint, pero prácticamente fue un fin de semana redondo para Red Bull, que se mete ahí otra vez en la lucha por el campeonato. Mercedes tercero con 77 puntos, en gran medida gracias a George Russell. Cuarto lugar McLaren con 46 puntos. Quinto lugar Alfa Romeo 25 puntos. Ayudaron mucho los puntos que Bottas consiguió hoy. Bueno, consiguió en la carrera en Imola con ese quinto lugar. Sexto lugar Alpine 22 puntos. Séptimo lugar Alfa Tauri con 16 unidades. Haas es octavo con 15 puntos. Aston Martin noveno con 5 puntos gracias a la suma de puntos de Vettel y de Stroll en este fin de semana. Y finalmente Williams queda con un puntito en décimo lugar, el punto que consiguió Alex Albon en Australia. Ahora vamos con los datos curiosos o interesantes que nos dejó este Gran Premio de la Emilia Romagna 2022. Ya publiqué algunos ahí en la página de Facebook y en Instagram, los pueden ir a ver ahí, y también algunos ya los mencionamos a lo largo de este capítulo, pero vale la pena repetirlos y agregar algunos extras. Bueno, el 1-2 de Red Bull del Gran Premio de Emilia Romagna es el primero de la escudería austríaca desde el Gran Premio de Malasia 2016. Y esos dos 1-2 son los únicos dos que ha conseguido Red Bull durante la era híbrida, es decir, de 2014 a la actualidad. También, algo que ya mencionábamos, es que Verstappen ha ganado las dos carreras que ha terminado, o sea, efectividad del 100%. Verstappen consiguió el Grand Slam, recordemos, pole, victoria, vuelta rápida y además lideró de inicio a fin. También mencionar que
Esta es la primera ocasión en la historia de la Fórmula 1 en que hay dos Grand Slams seguidos, Grand Slams en dos grandes premios seguidos, recordemos Australia Leclerc y ahora Imola Verstappen, dos Grand Slams seguidos, pero de distintos pilotos y distintos constructores, es decir, eso nunca había sucedido. Había sucedido con el mismo piloto y con el mismo constructor, pero no con diferentes pilotos ni con distinto constructor. Em, Mencionar también que hasta ahora Red Bull no había logrado nunca sumar puntos con ambos pilotos en Imola, esta vez lo logró. Lando Norris lleva 3 podios seguidos en carreras celebradas en Italia, tercero en Imola el año pasado, segundo lugar en Monza también en la temporada pasada y esta vez tercer lugar en Imola. Como ya mencionábamos, George Russell, que quedó en cuarto en esta carrera, es el único piloto que ha terminado en el top 5 en las 4 carreras que van hasta este momento de la temporada. Charles Leclerc ya no está en ese selecto grupo o ya no comparte con Russell porque pues esta vez terminó en el sexto lugar. La quinta posición de Valtteri Bottas es el mejor resultado para Alfa Romeo desde Brasil 2019. En esa ocasión, Kimi Raikkonen fue cuarto y Giovinazzi fue quinto. Otro dato es que la última vez que Ferrari hizo un podio en el circuito de Imola fue en el lejano 2006, cuando Michael Schumacher ganó el Gran Premio de San Marino. Recordemos que en ese entonces se llamaba Gran Premio de San Marino. Y bueno, a partir de 2007 el circuito dejó de formar parte del calendario, pero regresó en 2020. Entonces 2020, 2021, 2022, pero en ninguna de esas 3 ocasiones Ferrari ha logrado subir al podio con ninguno de sus pilotos. Otro dato, este sí es curioso, que Yuki Tsunoda terminó séptimo y Pierre Gasly terminó en el lugar 12, pues es el mismo resultado que consiguió AlphaTauri en Imola en la temporada 2021, pero al revés. El año pasado el séptimo lugar fue Gasly y el lugar 12 fue Tsunoda. Y último dato, por primera vez desde la temporada 2018, los 10 equipos han sumado puntos tras 4 grandes premios. Entonces, ahora no vemos a ningún equipo que se quede en ceros, lo cual es bueno. Y hasta aquí los datos. Recuerden, próximo Gran Premio es el Gran Premio en Miami, en Estados Unidos. Nuevo circuito. Veremos qué tal. Circuito con largas rectas. Entonces, veremos si Red Bull sigue a la altura de Ferrari o por encima, o si Ferrari vuelve a manifestar el dominio que demostró anteriormente. Entonces, en 2 semanas, bueno, poquito menos de 2 semanas para que tengamos ya actividad en Miami. Hasta entonces, otro capítulo con el resumen de ese gran premio. Yo soy Sergio Montiel. Esto fue El Rincón del Motor. Te invito a darle like, a suscribirte si estás en YouTube, a darle like a la página de Facebook y a seguirnos en Instagram. Hasta luego.